Gloria a Dios, Dios sea exaltado en este día de resurrección, donde aquí en España están de celebración y estamos de celebración, lo que pasa es que nosotros celebramos a Cristo resucitado todos los días del año, gloria a Dios. Así que en este día, aleluya, para la sociedad importante, porque celebran el día de la resurrección de Cristo, queremos darle un fuerte saludo a todos aquellos que se conectan a través de las redes sociales al canal de la Iglesia Fuego Vivo en Granada. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por sus likes, por sus comentarios. Eso nos hace posicionarnos también dentro de Facebook para que el mensaje pueda llegar aún a más gente. Es una bendición que usted nos siga. Les damos la cordial bienvenida, aleluya, le damos una efusiva, aleluya, bienvenida en esta mañana, toda la iglesia, aleluya, le da un fuerte aplauso por su fidelidad, domingo tras domingo, amén, gloria al Señor. Facebook los llama fans destacados, y hay unos cuantos destacados que ya están ahí todos los domingos, gloria al Señor. Un fuerte saludo para la gente allá en Argentina, amén, en Cuba, gloria al Señor, también en Estados Unidos, también en Honduras, en España, cantidad de sitios que se conectan y nos ven. Muchas gracias, aleluya, y esperemos en esta mañana, deseo de todo corazón que esta palabra les sirva de ayuda, de bendición, como así creo que va a ser. Le invito, usted que está allí detrás del ordenador o del teléfono viéndonos, que abra su Biblia, si usted la tiene a mano, en el Evangelio San Lucas, capítulo 15. Y ahí vamos a leer, gloria a Dios, Lucas, capítulo 15. Vaya preparándose, pero aún no vamos a leer. Jesús, gloria al Señor, fue un gran maestro. ¿Cuántos dicen amén? Pero mucho más que un solo maestro. Dios, aleluya, en él, aleluya, habitaba la plenitud, aleluya, de la gloria. Él fue un gran maestro porque vino del cielo a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Vino de la eternidad a la historia. ¿Cuántos dicen amén? Vino del trono al pesebre, aleluya, para enseñarnos al Padre, para mostrarnos el camino hacia él, aleluya. Y el hecho, aleluya, sus discípulos, aleluya, y los religiosos de su tiempo se referían a él como rabí. Diga conmigo, rabí, aleluya, que su traducción es maestro, aleluya, amén. Él fue un gran maestro, pero él no solo enseñaba con palabras, sino también enseñaba con sus hechos. Él hacía una demostración en su vida de lo que hablaba sus palabras. Y siempre lo he dicho, no hay nada lo cual, aleluya, tú puedas tener autoridad si tú no lo vives. Puedes hablar de lo que quieras, pero si tú no lo vives, tú no tienes autoridad de lo que estás diciendo. Por eso es importante, y en Jesús marcaba la diferencia de que él lo que hablaba, lo vivía, gloria a Dios. Y destaca sobre todo, aleluya, la forma en la cual Jesús enseñaba, y era a través de algo que se llamaba parábolas. Diga conmigo, parábolas. ¿Y qué es una parábola? Simplemente es una historia humana y terrenal, gloria a Dios, con un significado celestial. ¿Cuántos dicen amén? Donde el tema básicamente era Dios y su reino. Entonces Jesús utilizaba esta forma de mensaje en el cual guardaba verdades muy importantes, aleluya, para que todo aquel que estuviera interesado en el verdadero significado de esta se acercara en intimidad a él para preguntarle, como hicieron sus discípulos: Señor, enséñanos qué significa tu palabra. Amén. Porque escondía, gloria a Dios, el mensaje celestial dentro de estas historias terrenales. Y aquellos que tenían hambre y sed de Dios se acercaban a él para decirle: Maestro bueno, enséñanos en cuanto a esta palabra. Amén. La palabra tiene, o la parábola, perdón, tiene una peculiar característica que son, aleluya, de una enorme bendición para todos aquellos que están dispuestos a recibirla en su corazón. Amén. Aleluya. Todos aquellos que la reciben con humildad, con necesidad. Nos revela los misterios de Dios y del reino. Pero a la misma vez, aleluya, es de enorme dificultad para aquellos, aleluya, que son incrédulos en su corazón, que tienen los oídos embotados, aleluya, que debido a la incredulidad que ellos profesan, aleluya, tienen una ceguera espiritual y a través de su rechazo, ellos no logran entenderla. Por eso Jesús les dijo y les habló por parábolas, diciendo: porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Amén. Porque su corazón estaba lejos de Dios. Y la palabra de Dios se escucha con oídos espirituales. Amén. Hoy les quiero enseñar acerca de una parábola
Quizás sea la parábola más conocida que hay en el Nuevo Testamento. Es a la vez la más querida, aleluya, por todos, incluso por aquellos que no conocen la Biblia. Una parábola llena de esperanza para aquel que está perdido. Amén. Se ha llegado a decir de esta parábola que es la mejor historia breve jamás escrita, la cual ha cambiado, ha transformado a millares y millones de corazones. Es una joya, es una perla, aleluya, es una piedra preciosa. Vayamos ahora sí al capítulo 15 del Evangelio de Lucas y vamos a leer en el capítulo 15, versículo 1 y 2 primeramente. Y dice así, gloria a Dios. Se acercaban a Jesús todos los... ¿Y quién se le acercaban? ¿Para qué? ¿Y quién más se acercaron? Para... Diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Amén. Sentarse en ese tiempo a comer con alguien, como ahora, expresa un sentimiento de aceptación de esa persona. Amén. Cuando dicen gloria a Dios, de no avergonzarse de esas personas. Y nuestro Señor no es que solo no se avergonzase de nosotros, quien éramos realmente vergonzosos antes de conocer a Cristo, sino que vino a buscarnos y a salvarnos, cuando dicen amén. Y en este contexto, gloria a Dios, Jesús, aleluya, encaminando su recta final, aleluya, en su llamado, en su vida terrenal. En el anterior capítulo, en el capítulo 14, Jesús hace una fuerte exigencia a todos aquellos que quieren seguirle del corazón, aleluya, y les pide que para ser discípulos suyos, aleluya, donde ellos les mande, ellos tienen que aprender a renunciar, amén, aleluya, y a dejarlo todo en pos de Él, hacerlo morir a nosotros mismos cada día un poquito más para poder seguirle. Nuestro compromiso con Cristo, aleluya, debe estar por encima de todos y de todo. Amén. Ese es nuestro llamado con Dios. Ese es nuestro propósito con Dios. Que Dios sea, aleluya, lo más importante en nuestra vida. Y el capítulo 14, finalizando, aleluya, finaliza con una frase de Jesús que dice, el que tiene oídos para oír, oiga, aleluya. Amén. Porque en esta mañana les quiero decir, ¿estamos nosotros dispuestos a oír el mensaje de Dios? ¿Amén o no amén? Aleluya. ¿Y quiénes, aleluya, eran los receptores del mensaje de Jesús? Los que van a escuchar la parábola, gloria a Dios, que vamos a traer en este día. En el capítulo 15 nos habla de dos categorías. Amén. Totalmente antagónicas entre ellas, totalmente opuestas entre sí, gloria a Dios, contrarias, aleluya, que vivían en la sociedad judía por aquel entonces. Dos grupos de personas, aleluya, en los cuales Cristo Jesús se topó en su ministerio. Aún hoy en día podríamos catalogar a la gran mayoría de la humanidad entre estos dos grandes grupos. Uno era el grupo de los, diga conmigo, publicanos y pecadores. Diga publicanos y pecadores. Y otro grupo era el grupo de los fariseos y escribas. Amén. Los publicanos, mi hermano, en aquel entonces eran considerados como los más bajos y los más indignos dentro de la escala social. Era gente, aleluya, repudiada por el pueblo, unos auténticos traidores al pueblo judío, ya que cobraban los impuestos de Roma. Amén. Eran judíos, pero cobraban, aleluya, los impuestos de Roma, aleluya, y ellos, aleluya, se quedaban parte del botín. Siempre aumentaban esos impuestos para quedarse ellos su parte y la otra parte se lo daban a Roma, aleluya. Ellos eran considerados, como le digo, indignos, estaban expulsados de la sinagoga, no podían entrar ni siquiera en la sinagoga, se tenían que quedar fuera, eran rechazados, eran repudiados por su propio pueblo, aleluya, por estar al servicio de Roma. Incluso sus propios familiares los repudiaban. Eran los publicanos, mi hermano, la gente de la más baja social. No querían saber nada de ellos. Eran traidores y odiados por el pueblo y para ellos, aleluya, estaban totalmente fuera de los propósitos de Dios. El pueblo de Dios pensaba que esa gente no tenía que ver nada con Dios. Y después estaban los pecadores, diga conmigo, los pecadores. Los pecadores en general eran personas, aleluya, también de baja clase. Relacionados con ellos eran criminales, muchos de ellos eran rebeldes, eran prostitutas, eran gente que estaba en sus vicios, eran personas inmorales, con muy poca consideración por el resto del pueblo, a las cuales, aleluya, uno no se podía rebajar,
y uno no podía relacionarse con ellas por su bajeza. En general, este era el grupo de los repudiados por la sociedad. Amén. Después estaba, aleluya, otro grupo que era el de los fariseos y el de los escribas. Estos eran la élite, aleluya, amén. Denominados por ellos mismos los líderes religiosos de aquel tiempo de Israel, quienes observaban minuciosamente y estudiaban la ley, aunque después era difícil para ellos ponerla en práctica, y la ponían como yugo a los demás cuando muchos de ellos no practicaban todo lo que hablaban. Se consideraban justos ante los ojos de Dios, eran dignos merecedores del reino de Dios, aleluya, hacían tocar trompeta cuando ellos pasaban por las calles, querían ser admirados, aleluya, por el pueblo. Ellos creían que eran demasiado puros y santos como para acercarse y contaminarse con el grupo anterior de los publicanos y de los pecadores. Cristo, aleluya, atrajo a lo mejor y a lo peor de la sociedad. Amén. Y todo esto en torno a Él. Y podemos observar, gloria a Dios, la diferencia de actitud entre los dos grupos. Amén. En estos primeros versículos nos habla que mientras los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oír, amén, los fariseos y los escribas se acercaban para murmurar. Amén. Diciendo de Jesús, aleluya, a los pecadores recibe y come con ellos, no les importa sentarse a la mesa con ellos. Y gloria a Dios porque tenemos un Dios que ha venido a buscar y a salvar a los pecadores. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Y es muy importante, aleluya, para poder comprender la parábola, que entendamos que estos dos grupos de personas, los cuales van a ser representados, aleluya, por dos personas de esta parábola. Cuando usted, aleluya, empieza a tomar un poco de exégesis, usted empieza a entender que la parábola, aleluya, iba determinadamente, aleluya, hablando de cierto grupo de personas. Y en esta casa, aleluya, uno piensa que esta parábola tiene un significado X, pero yo le voy a dar un significado todavía un poco más profundo. Porque Jesús estaba hablando a publicanos, pecadores, fariseos y escribas. Dos grupos antagónicos, nada tenía que ver unos con otros, no se mezclaban entre ellos, no se trataban entre ellos. Pero Jesús a estos, aleluya, les da, gloria a Dios, unas parábolas. Y no solamente una parábola, sino que le habla de tres parábolas. Amén. Le habla de la oveja perdida, diga conmigo, la oveja perdida. Les habla también de la moneda perdida. Amén. Y le voy a hablar también de otra, que es la que vamos a estudiar en esta mañana, que es sobre el hijo pródigo. Diga conmigo, el hijo pródigo. ¿Qué significa pródigo? Aleluya. No alude tanto, aleluya, a la idea de un hijo que perdió, aleluya, perdido, duro, inmoral, arrepentido, que vuelve a casa, sino más bien está hablando de la idea de alguien que lo gastó todo, que lo malgastó todo, amén, que no guardó nada, que fue derrochador de todo, aleluya, que derrochó sin medida. Eso es lo que significa pródigo, amén, aleluya. Si no sabía lo que significa pródigo, pues significa eso, alguien que derrochó todo lo que tenía, todo lo que se le dio, amén. Y no me gusta el título mucho del hijo pródigo, aleluya, o el hijo perdido, como lo traducen otras traducciones, porque el hecho de que Jesús comenzó la parábola, aleluya, en el versículo 11 del capítulo 15, y lo dejó bien claro, y dice, un hombre tenía dos hijos. Amén. No habla solo de un hijo, sino que habla de dos hijos, aleluya, porque él sabía quién estaba receptando la palabra. Ellos sabían quién se había acercado, unos para oír y otros para murmurar, aleluya. Y entonces quiso hablar del padre bueno y los dos hijos. Amén. Aleluya. Y no es justo, gloria a Dios, entonces que solamente enfaticemos o busquemos a ese hijo pródigo que volvió, aleluya, sino que recordemos, aleluya, que la palabra de Dios a ambos les da la misma importancia. En el versículo 8, ¿verdad? Dice, un padre tenía dos hijos. Y los dos hijos nos dan una enseñanza en esta mañana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El tema principal, aleluya, de estas tres parábolas que le he dicho, la oveja perdida, aleluya, la moneda perdida y el hijo pródigo, gloria al Señor, nos está hablando del gozo de Dios por la salvación de un pecador. Amén. Lo importante que es para Dios cuando alguien conoce a Cristo. Y en base a estos tres personajes, el hijo mayor, el hijo menor y el padre, aleluya, vamos a estructurar un poco la parábola, aleluya, en estos tres puntos principales. Y en primera escena, aleluya, vamos a ver
algo sobre el hijo menor que se perdió. Lucas capítulo 15, versículo 12 al 19, dice así nuestro texto. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los cuidadores, a los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su herencia para que apacentase ¿el qué? Cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus. Aleluya. Espíritu Santo, en esta mañana, aleluya, reproduce Dios esta parábola, Señor, esta palabra en el corazón de todos aquellos que vinieron a oír, Señor. Espíritu de Dios, multiplica esta semilla, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Antes de nada, aleluya, es preciso, gloria a Dios, e importante puntualizar, aleluya, el contexto de esta historia. Una historia en la cual se vivía en un tiempo patriarcal, aleluya, donde se daba una gran importancia a lo que era el valor de la honra. Diga conmigo, honra. Y lo que era la deshonra, aleluya, era muy importante para ellos. Y dentro de esa cultura judía, la honra, la deshonra, aleluya, y la vergüenza era muy importante para ellos. Y la historia que empieza, aleluya, con una deshonra. Diga, deshonra. Algo irrespetuoso, vergonzoso, humillante, y era la petición del hijo menor, aleluya. De todo el patrimonio del padre se dividía en 3 partes, diga conmigo, 3 partes. 2/3 partes iba para el hijo mayor y 1/3 parte iba para el hijo menor, diga conmigo, menor. Aleluya, según Deuteronomio capítulo 2, versículo 17, así tenía que ser la herencia, aleluya, al hijo mayor, aleluya, al hijo primogénito se le daba 2/3 partes, le correspondía el doble, y al hijo menor le correspondía 1/3 parte, aleluya. Pero lo más humillante y escandaloso fue la petición, aleluya, al padre de su heredad aún estando el padre vivo. Amén. Porque la herencia siempre se repartía cuando el padre ya no estaba. Amén o no amén. Aleluya. Y la división, aleluya, de la herencia solo tenía lugar, como le digo, cuando el padre ya moría o había fallecido. Y sabe lo que significa y lo que implica esto para ellos, aleluya. Esto significa: Padre, tú no me importas nada. Amén. Para mí es como si estuvieras ya muerto, solo quiero lo mío, lo que me pertenece, lo que me corresponde. Y lo quiero ya. Quiero, aleluya, tus bienes, pero no te quiero a ti. Qué fuerte, ¿verdad? Para un corazón de un padre. No quiero tener nada que ver contigo, Padre, ni con tu familia, solamente quiero lo que me corresponde. Deshonró a su padre, aleluya, tal y como la ley del Antiguo Testamento nos dice. La reacción del padre hubiera sido, aleluya, dura, severa, amén, y tal vez incluso hasta violenta. Aleluya, su hijo acababa de afrentarle públicamente delante de todos, aleluya, y de la forma, aleluya, en el cual podía él proteger su honra, aleluya. Después de esas palabras, seguramente hubiera sido de una forma severa. Pero la acción del padre, aleluya, es igual de humillante también. Para el contexto de la sociedad tan marcada, como le he dicho, en cuanto a la honra y la deshonra, aleluya, el padre, el patriarca, dice que le repartió los bienes. Le dio la parte que le correspondía a los 2 hijos. El hijo mayor recibió 2/3 partes, el hijo menor recibió 1/3 parte. Amén. Por cierto, también una de las funciones del hijo mayor dentro de la casa era proteger la honra, aleluya, y el honor de la familia. Amén.
En este caso tendría que haber defendido la honra de su padre y no haber permitido tal hecho. Y aún así, aleluya, él accedió también. De ahora en adelante, gloria al Señor, comienza una decadencia en el hijo menor. Aquel que había recibido su tercera parte, amén, le lleva a tocar fondo, gloria a Dios, el egoísmo, la separación, la inmoralidad, el libertinaje, aleluya, la rebeldía, el paganismo. Se metió en todo y lo gastó todo hasta el punto de terminar cuidando ¿el qué? Cerdos, ¿verdad? El cerdo para los judíos es el animal más impuro que hay. Aleluya. Así dice Levítico capítulo 11, versículo 7. Y no solamente, aleluya, el estar apacentando cerdos, sino que deseaba comer lo que comían los cerdos. Amén. No solo fue, aleluya, un abandono físico, sino también un abandono espiritual respecto a su padre. Quiso vivir la vida a su manera, gloria a Dios. Y allí dice, él malgastó todos sus bienes. Se vio completamente solo. No estaban sus amigos con los que malgastó su dinero. Arruinado, perdido, con hambre, sucio, miserable. ¿Cuántos se han visto alguna vez reflejados con este joven? Amén. Mientras uno tiene, todos se pegan como moscas a la miel. Pero cuando uno deja de tener, ¿verdad? Amén. No queda ni uno de esos amigos, ¿verdad? Son amigos por el interés. Nada más se le pegan, aleluya, cuando usted anda bien. Cuando usted pasa escasez, amén, lo único que le contestan, gloria a Dios, son para decirle, no tengo, es que me viene mal, es que no te puedo prestar, pero no se acuerdan del día que usted malgastó todo con ellos. Amén. ¿Cuántos se identifican? Todo esto, gloria a Dios, representa, amén, lo que hay fuera de la iglesia. Amén. Fuera de la presencia de Dios, mujeres, drogas, dinero, influencia, poder, libertinaje, fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gloria a Dios, se acordó de algo, que él tenía un padre compasivo. ¿Cuántos dicen amén? Un padre lleno de misericordia, un padre generoso, aleluya. ¿Y cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Un jornalero, gloria a Dios, era de aquellos que se contrataban en la familia para trabajar, aleluya, y se les pagaba por día. Un día de jornal era lo que ellos cobraban. Echaban un día completo, se les pagaba un día completo. Echaban mediodía, solamente se les pagaba mediodía. Iban al día, aleluya. Teniendo justo, aleluya, simplemente lo imprescindible para no morir de hambre. Es decir, ellos estaban en lo más bajo también de la escala social y solamente por encima, aleluya, precisamente de los publicanos y de los pecadores estaban los jornaleros. Diga conmigo, jornaleros. Pero él se acordó de algo, que en casa de su padre aún los jornaleros tenían abundancia. ¡Wow! ¡Qué hombre más bueno!, ¿verdad? No solamente recibían lo justo, sino que tenían abundancia, aleluya. Y él sintió envidia de los jornaleros y dijo, yo aquí apacentando cerdos, deseando comer las algarrobas que ellos comen. Amén. Cuando aún los jornaleros, aleluya, viven muchísimo mejor que yo estoy viviendo. Dice, aleluya, y el hijo menor volvió en sí. Aleluya. Pensó, gloria a Dios. Y Dios, aleluya, respeta tu libre albedrío, respetó su libre albedrío. El hijo menor se fue porque quiso irse. Amén. Regresó, aleluya, tras recapacitar y pensar, volvió en sí mismo y se arrepintió de la decisión que había tomado. Se arrepintió tanto que incluso, aleluya, enseñaba el discurso que le iba a decir a su padre cuando lo viera. Amén. Dice, y me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos jornaleros, aleluya. No se acordó de su aldea, no se acordó de su hogar, no se acordó de sus amistades, aleluya, sino que él simplemente, aleluya, tenía su mente puesta en su padre. Aleluya. Voy a confiar en la misericordia de mi Padre. Voy a confiar en su bondad. Aleluya. Amén. Pero no voy a ir como un hijo, gloria al Señor, pidiendo los derechos como un hijo. Aleluya. Ni siquiera voy a ir como un siervo. Aleluya. Amén. Porque los siervos vivían en la casa del patrón, pero los jornaleros vivían fuera. Amén. Dice, tan solo iré, aleluya, para que Dios me acepte, para que mi Padre, me acepte como un simple jornalero. Amén. Sin privilegios, aleluya, al margen de la familia,
pero cerca de mi Padre. Él sabía, gloria a Dios, que había una deuda. Amén. Un agravio tan grande por lo que había hecho con respecto a su padre, que su sueldo, aleluya, de jornalero le llevaría muchísimos años hasta que él pudiera pagar tal deuda. Amén. Pero él estaba dispuesto y decidido a ir a casa de su padre. Tenía dos opciones. O moría, aleluya, de hambre. Amén. O regresaba a casa de su padre, aleluya. Y gloria al Señor, él escogió la mejor. Amén. Aquí, gloria a Dios, hay un pecador, pero sobre todo hay alguien que se arrepintió grandemente, de una forma genuina y sincera en su corazón. Un arrepentimiento, mi hermano, que no solo le lleva a hacer una confesión, sino que abarca, aleluya, esto y mucho más. Lleva a obrar, a restituir, aleluya, como hizo Zaqueo, amén, en Lucas capítulo 19. Yo me imagino, aleluya, a los publicanos, me imagino a los pecadores que oían atentamente esta parábola que Jesús les estaba diciendo. Aleluya, y muchos de ellos estoy seguro que se identificaban con esta parábola. Amén. Muchos de ellos, de estos publicanos y pecadores, se identificarían con este joven que malgastó su vida, aleluya, en deleites, aleluya, en pecado. Amén. Que se separaron de su padre, que no querían saber nada de su padre, y tal vez algunos se emocionaron, algunos terminaron con los ojos llorosos, arrepintiéndose de verdad en su corazón, sintiendo, aleluya, ellos como excluidos, aleluya, por la sociedad. Amén. Pero recibiendo una palabra de amor, una palabra de esperanza, una palabra de gracia. Amén. En torno a la figura de Jesús. Jesús les abrió la puerta, el entendimiento, aleluya, para que ellos, a pesar de que se sintieran pecadores, sabían que Dios aún les estaba buscando, Dios les estaba amando. Cuando dicen amén. Y entonces, gloria al Señor, entra en escena el bondadoso Padre. En Lucas capítulo 15, versículo 20 al 24. Dice así. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, amén, dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano, calzad sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Muchos, aleluya, seguramente de los que estaban escuchando el mensaje, aleluya, aquellos, aleluya, que estaban poniendo oído para oír, incluso aquellos que solamente fueron para murmurar, aleluya, amén. Los fariseos estarían pensando, aleluya, ¿cómo actuaría este padre? Después de que le deshonró su hijo, después de que aún vivo le pidió su parte de herencia, después de que se fue y malgastó todo lo que el hombre había gastado con su sudor, había trabajado con su sudor, había, aleluya, esforzado tanto esfuerzo de ese padre para dejarle algo a sus hijos, y él lo malgastó, gloria a Dios, en lo que no debía. Y los fariseos, aleluya, y los escribas seguramente estaban esperando atentos a ver cómo reaccionó ese padre. Ese padre seguro que sería severo y castigaría a su hijo por lo que hizo. Amén. Pero lo que menos, aleluya, se pensaban es que el padre actuara de la forma que actuó. Seguramente se quedarían sorprendidos y dijeron: wow, ese hombre, aleluya, ¿por qué actúa de esa forma si su hijo lo deshonró públicamente? No creo, aleluya, que fuera casualidad que el padre lo viera a lo lejos a la entrada de la aldea. Amén. Creo más bien que ese padre, aleluya, cada día, cada momento, estaba mirando por la ventana a ver, aleluya, si por el horizonte en algún momento veía volver la figura de su hijo. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Tenemos un Dios, aleluya, que nos espera, que no se olvida jamás de nosotros. Amén. Ni aun cuando nosotros nos olvidamos de Él. Aleluya. Pero lo más inaudito de todo esto, gloria a Dios, y sorprendente en medio de todo este contexto,
aleluya, dice que este hombre corrió al encuentro de su hijo. Amén. Y lo que para nosotros puede parecer una obviedad, en medio del pueblo de Israel, aleluya, no era algo tan común. Los hombres no corrían, los hombres de esa época no corrían. Porque para correr ellos llevaban unas vestimentas largas y tenían que amarrarlas y que se vieran sus piernas correr. Y para ellos, aleluya, era una vergüenza eso. No podían enseñar sus piernas en público. Pero a este hombre le dio igual. Amén. Dice que él corrió al encuentro de su hijo. Cuando dicen gloria al Señor. El padre salió de su casa corriendo, aleluya, exponiéndose nuevamente a la vergüenza. No le importó lo que pensara nadie, amén. Aunque todos se burlaran, él subió, aleluya, se remendó, gloria a Dios, sus túnicas y empezó a correr al encuentro de su hijo. Amén. Y le dijo a mi hermano exactamente, aleluya. Amén. Su padre, gloria a Dios, lleno de gozo, de alegría, estaba entusiasmado por encontrarse con su hijo, aleluya, un hijo apestoso, imagínate, venía de estar apacentando cerdo. A él no le importó que oliera mal, amén, con olor a cerdo, mugriento, esquelético, con hambre, gloria a Dios, sucio. El padre dice que empezó a besarlo. No le importó nada, gloria a Dios. Él lo abrazó, lo besó, gloria al Señor. Aleluya. Y según la palabra del Nuevo Testamento, en griego la palabra lo besó, gloria a Dios, significa un beso efusivo, amén. Aleluya. Arrepentido de estas veces cuando coge un niño y le empieza a besar por todos lados. ¿Alguna vez lo ha hecho usted? Es tanto el amor que, ¿verdad? Que le sale a usted que empieza a besuquear al niño por todos lados y el niño con una cara y le empieza usted a plantar besos por todos los sitios. Bueno, pues así dice que el padre abrazó a su hijo y lo empezó a besar, gloria a Dios. Amén. Imagina, gloria a Dios, esta escena por un momento. El padre lo ve a lo lejos llegando a su hijo, aquel que se había ido de su casa. Gloria a Dios, no llegó montado en un Rolls Royce, no llegó en un Porsche, no le había ido bien en la vida. Llegó arrepentido, gloria a Dios, porque había malgastado todo lo que se le dio. Amén. Aleluya, lo puso en vergüenza públicamente. Él empezó a besarlo, gloria a Dios, no le importó nada. Delante de todo el mundo. Y dijo, este es mi hijo amado, aleluya. Este es mi hijo que lo amo, gloria a Dios. Eso se llama gracia. Amén. Y no importa del lugar más apestoso que tú salieras del pecado. A Dios no le importó cuando tú viniste arrepentido a Él. Amén. Con todo tu pecado, toda tu miseria, aleluya. Jesús te abrazó en sus brazos, amén. Y te dijo, bienvenido, hijo. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. El hijo, gloria a Dios, en un intento de abrir su boca para exteriorizar todo el mensaje que él ya se había preparado en su cabeza, ¿recuerda? Amén, y va a presentarse su arrepentimiento, aleluya, a demostrar, aleluya, cómo estaba destrozado su corazón por lo que había hecho, aleluya. Pero déjame decir lo que no le dio el padre ni tiempo a eso. Amén. El padre no le dejó ni hablar. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y antes, aleluya, de que él empezara, recíbeme como uno de tus jornaleros, tenme, aleluya. Dice que el padre, aleluya, no le dejó acabar. Amén. Y le dijo, gloria a Dios, este es mi hijo, aleluya. Mi hijo amado, gloria al Señor. Él iba pensando en decirle ciertas cosas, aleluya. Pero sabe, mi hermano, algo en esta mañana. ¿Sabes por qué no, gloria a Dios? Porque recibió la gracia, aleluya, del Señor. Amén. Como usted la recibió la gracia de su Padre. Ya no tenía que ganarse él, aleluya, el amor y la reconciliación con su Padre. Dios se lo estaba dando, su Padre se lo estaba dando todo, aleluya. No te tienes que ganar nada, mi hermano. Todo es por su gracia, amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El Padre lo recibió y fue reconciliado y fue restaurado, gloria al Señor. Así como tú y yo fuimos restaurados, como dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Porque ¿acaso Dios no ha hecho lo mismo con cada uno de nosotros? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No eres jornalero, aleluya, amén. Eres amado, amén. Eres reconciliado con el Hijo. Dice, todas las cosas viejas pasaron, tu vida anterior, aleluya, tu mala vida, gloria al Señor,
ha pasado, alejada del Padre. Ahora dice, he aquí, son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, amén, no teniendo en cuenta la deuda que el hombre tenía, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, aleluya, amén. Y podemos ver, aleluya, el mejor y el verdadero Padre, amén, que no solo mira, aleluya, y observa a lo lejos, sino que mucho más allá, aleluya. En Cristo, aleluya, dice, aleluya, se hizo hombre, se encarnó y vino a la tierra a buscarnos y a salvarnos, a llevarnos de regreso, aleluya, a la casa con el Padre, donde hay abundancia de pan y de gracia, aleluya. Él se despojó de todo y vino a salvarte a ti. Fijó sus ojos en ti, en cada uno de los que estamos aquí, para reconciliarnos con Dios, y no le importó de donde vinieras. Amén. Dice Juan capítulo 14 versículo 3. Y si me fuese y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré así a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él lo dio todo, aleluya. Lo gastó todo por nosotros. Lo entregó por nosotros, aleluya. Su Hijo fue muerto en una cruz por ti y por mí, aleluya. Amén. Y ahí, mi hermano, está realmente el gozo de Dios en salvar, en rescatar, en traer de vuelta, aleluya, amén, a un inmerecido pecador, aleluya, que iba abocado a la condenación. Dios se fijó en nosotros, amén, porque Él no miró nuestro pasado. Él estaba fijo en nuestro futuro, aleluya. Amén. ¿Qué hizo el Padre, aleluya, en esta parábola? No hubo regañina, no hubo amonestación, no apeló a nada, gloria a Dios, no le regañó por nada, no hubo juicio sobre su hijo, no hubo condenación por lo que hizo, amén, no lo señaló públicamente, hizo 4 cosas, diga conmigo, 4 cosas. Realizó 4 acciones, aleluya, y lo hizo rápidamente, amén, ya que la salvación es rápida, amén, es instantánea, gloria al Señor, no se demora, la salvación de Dios es así, aleluya, no es un largo proceso de restauración, de restitución, de obra, sino que Dios lo hace en el instante que tú te arrepientes, amén o no amén, aleluya, dice así Lucas capítulo 15, versículos 22 y 23, amén. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero usted lo puede leer ahí porque es exactamente igual. Dice, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar un banquete, aleluya. Amén. Dice la mejor túnica, gloria al Señor. La mejor ropa que había en la casa era la túnica del Padre. Amén. Y dice, pónganle mi túnica, gloria al Señor. Amén. Porque esto lo que implicaba era una aceptación total nuevamente en la familia. Había sido restituido en la familia. Él pensaba ir como un jornalero, pero el Padre en su bondad y en su gracia le dijo, tú eres mi hijo, aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Mire qué hermosa la gracia. No le importó ni que se limpiase ni se bañase antes, aleluya. Según lo estaba agasajando, besando y abrazando, le dijo, traigan, aleluya, mi capa, gloria a Dios, pónganselo a mi hijo, póngale anillo en el dedo, sandalias en sus pies y hagamos fiesta. Maten el becerro más gordo, porque al día que había perdido, aleluya, ha vuelto, gloria al Señor. Aquel que yo lo daba por perdido, aleluya, ha regresado, gloria al Señor. Aleluya. Y así, aleluya, estábamos nosotros antes. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Pero Él, aleluya, nos ha dado su manto perfecto de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Él nos cubrió, aleluya, con su manto de gracia. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, aleluya.
Amén. Su gracia te cubre. Su manto de favor te cubre. Aleluya. Porque, pues, aleluya, tú como hijo has vuelto, has regresado, gloria al Señor. Amén. Al lugar de encuentro. Dice, rápidamente pónganle anillo en su dedo, gloria a Dios. Amén. Con un anillo antiguamente tú podías firmar documentos, sellabas, aleluya, documentos importantes. Dice, colóquenle el sellado de la familia, gloria a Dios, porque Él es parte de nosotros, Él es parte de la familia, gloria a Dios. Amén. Y dice, póngale anillo. Esto representaba, mi hermano, autoridad de la casa. No se le iba a restablecer, aleluya, como un jornalero, se le iban a dar plenos derechos como hijo. No vivas como jornalero cuando eres un hijo de Dios, aleluya. No comas algarroba cuando te puedes sentar a la mesa, aleluya. Amén. Porque muchos, aleluya, ya se lo he dicho alguna vez, vienen delante de la presencia de Dios, aleluya, y vienen con la oración de Jacob, porque soy gusano delante de tu presencia. No, hermano, tú no eres gusano de nada. Tú eres un hijo de Dios. Amén. En Cristo Jesús, tú eres un hijo de Dios. Y tú tienes que entrar a la presencia de Dios como hijo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Aleluya. Usted cuando va a casa de su padre, ¿va con derecho o va sin derecho? Amén. Y usted va con libertad o sin libertad. Y usted va a la nevera y agarra lo que quiere, gloria a Dios, amén. En el reino de Dios usted entra con derechos, aleluya. Usted entra como hijo, gloria a Dios, amén. Y todo lo que Dios, aleluya, el Padre le entregó a su hijo, lo dio por herencia a su iglesia, aleluya. Entre con plena confianza dentro de la presencia de Dios y arrebate lo que le pertenece como hijo, aleluya. No se deje robar por el enemigo lo que Cristo, aleluya, le entregó en la cruz del Calvario. Oh, santo. Aleluya. De la misma manera, aleluya, que le fue puesto anillo de autoridad. Cuando tú recibas a Jesucristo en ti, aleluya, dice la palabra del Señor que la promesa del Espíritu Santo viene sobre tu vida, amén. Y viene como anillo a tu vida para darte autoridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Padre dice, hijos, ustedes que han vuelto, aleluya, que estaban perdidos en el mundo, aleluya, y han venido nuevamente, aleluya, a mí, en pos de mí, a través de la figura de mi Hijo Jesucristo. Dice yo, aleluya, les cubro de la gracia de Cristo, les pongo manto y les pongo el anillo del Espíritu Santo para que ustedes tengan autoridad en el nombre de Jesús. Amén o no amén. Por eso, aleluya, que usted puede tener autoridad y decirle a un demonio, fuera en el nombre de Jesús. Enfermedad, sales y te secas ahora en el nombre de Jesús. Amén. Porque ha sido puesto anillo de autoridad sobre ti. Aleluya. Wow, no sé cómo usted no está saltando. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Cuando usted deposita la fe en Jesucristo, el Padre le pone anillo de autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Él le pone, aleluya, la señal, gloria a Dios, oficial de propiedad. Este es mi hijo, aleluya, que estaba perdido, aleluya, pero ahora está aquí en la casa, aleluya. Amén. Y ahora podemos actuar, gloria a Dios, y representar en el nombre de Jesús la autoridad, aleluya. Y dice, gloria a Dios, póngale sandalias. Amén. Ni los esclavos ni los jornaleros usaban calzado. Amén. Así que esto también implica una total aceptación del padre a su hijo, aleluya. Lo viste con dignidad, aleluya. Le pone su túnica, le pone anillo, gloria a Dios. Le pone, gloria a Dios, sandalias, amén. Ha recuperado completamente la condición de hijo. Aleluya. Y como hijo, la condición de dueño. Amén. Wow. Aleluya. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó su gracia. Aleluya. Amén. Y ahora, gloria a Dios, que ha sido restaurado y reconciliado, ha sido perdonado, aleluya, es cuando puede hacer lo siguiente. Y dice, traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, aleluya, amén. Se había perdido y es hallado, aleluya. Y dice, y todos comenzaron a regocijarse, empezaron a hacer fiestas, aleluya, amén. Mira,
Mi hermano, no todos tenían carne, aleluya, pero este hombre dice, maten al becerro más gordo, aleluya. Amén. Porque eso era una fiesta única, exclusiva, gloria a Dios, para darle lo mejor a la más grande ocasión, aleluya. Y para el Padre, mi hermano, esa era la mejor ocasión de matar al becerro gordo. Aleluya. Lucas capítulo 15, versículo 7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aleluya. Esto es lo que abunda en la historia, aleluya. Mi hijo estaba muerto, estaba perdido, pero ha vuelto, ha regresado a casa. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, diga conmigo, pero Dios, diga, pero Dios, que siempre llega en el momento justo, aleluya, amén, llegó a nuestra vida, y Él que es rico en misericordia, por su gran amor, aleluya, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, aleluya, por la gracia sois salvos. ¡Wow! ¡Wow! Creo que todos, aleluya, o casi todos, nos sentimos relacionados, nos sentimos identificados con este hijo menor. Amén. Que en un día estuvimos totalmente perdidos, aleluya, alejados de Dios, muertos en vida, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, aleluya, y hoy estamos agradecidos a Dios. Amén. Porque Él lo ha hecho todo por nosotros. Amén. Mire, escuche bien y anote esto. No fue el arrepentimiento del Hijo lo que provocó el amor del Padre. Fue justamente todo lo contrario. Fue el amor del Padre lo que provocó y motivó el arrepentimiento del Hijo. Porque el Hijo recordó, mi Padre es bueno. Amén. Y podríamos, mi hermano, cortar aquí la predicación y decir, wow, qué bueno fue todo, cómo me identifico, aleluya, con este joven. Amén. Pero sería un poco injusto solamente hablar de un hijo cuando la parábola habla de dos hijos y un padre. Amén. Diga conmigo, falta un hijo. Falta una escena, aleluya, en medio de esta historia. Y es la del hijo mayor, aleluya, que estaba perdido. Quizá más que el que fue y se malgastó todo. Lucas capítulo 15, versículo 25 al 32. Porque, hermano, no es solamente, el pecado no es solamente irte fuera y alejarte del Padre. Puedes estar dentro de casa y estar lejos del Padre. Amén. Sin importarte lo más mínimo Él, sino sus bendiciones y su herencia. A veces, gloria a Dios, nos creemos merecedores de esas bendiciones por nuestra obediencia, por nuestro servicio, por nuestra lealtad domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año, mi esfuerzo, mi sacrificio. Pensamos que Dios muchas veces está en deuda con nosotros. Y que nosotros tenemos derechos ante Él. Y el objetivo, aleluya, principal de esta parábola no es tanto los pecadores que estaban ahí afuera, sino más bien los religiosos, los moralistas, los legalistas que estaban dentro, los que estaban cegados y alejados del Padre.
Amén. Versículo 25 dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, dice, oyó la música, oyó las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido, bueno y sano. Entonces dice, se enojó y no quiso entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino no su hermano, cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Este hijo mayor, quien estaba junto al padre todos los días, nunca apreció el afecto del padre, el amor del padre, la gracia del padre. ¿Quería el padre? ¿Quería estar con él? ¿Quería pasar tiempo con él? ¿Quería ser como él? ¿O quería sus bendiciones, sus riquezas, sus bienes? Porque aquí lo único que le echó en cara es que nunca le dio ni un solo cabrito para disfrutar con sus amigos. Solamente quería la riqueza del Padre, pero no al Padre que es rico en misericordia y en gracia. Amén. Y que el Padre aceptara de nuevo a su hijo menor. ¿Sabe? Esto conllevaba que nuevamente el hijo menor volvía a ser heredero de sus bienes. Por eso el hijo mayor habló de su hijo, ni siquiera lo trató como su hermano, con desprecio. Así trataban los fariseos y los escribas a los publicanos y pecadores. Amén. Gracias, Señor, porque yo no soy como uno de estos. Amén. Y muchas veces, mi hermano, por sentirnos hijos de Dios en la casa de Dios, rechazamos, despreciamos a aquellos que son pecadores. Amén. Y a ellos les hace falta a Dios, pero a ti también. Amén. Nos hace falta entender que aquí estamos por gracia, que nada nos merecemos, que nada tenemos si no es por Él y para Él. Amén. El hermano mayor volvería a perder una tercera parte de lo que le correspondiese. Aleluya. Y entonces se reveló el corazón del hermano mayor. Amén. Le dio igual la felicidad, el gozo de su padre, que todos estuvieran de fiesta. Le dio lo mismo que volviese su hermano, quien estaba perdido y muerto. Es más, aleluya, como le digo, le nombra como algo despectivo. Él, tu hijo, que ha regresado, no considerándolo ya ni siquiera su hermano, porque se veía claramente superior a él. ¿Y cuántas veces, por desgracia, nos sentimos aún dentro de la casa de Dios superiores los unos a los otros? Y como Jesús, aleluya, la actitud de este hermano era, mi hermano, como una puñalada en el corazón de los fariseos que los estaban escuchando. ¿Usted se imagina la escena? Cuando los fariseos, los escribas, oyeron, aleluya, de la actitud de este joven. Estoy seguro que muchísimos de ellos se identificarían con eso. Ellos esperaban que el padre hiciera justicia sobre el hijo rebelde que se fue y malgastó, pero en cambio lo recibió con amor. Le dio lugar nuevamente como hijo. Y ellos que se consideraban buenos, que se consideraban cerca de Dios, Dios les estaba diciendo, vuestro corazón está muy lejos de mí. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
justamente en Mateo capítulo 21, 31, Jesús le dijo incluso a los religiosos de esa época que los publicanos y las rameras irían delante de ellos en el reino de Dios. Amén. Ah, qué palazo les dio, ¿verdad? Amén. Ellos que se creían, aleluya. En la parábola de los dos hijos, mi hermano, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Mateo 21, versículo 31. ¿Obedeces a Dios? Y le hago una pregunta a la iglesia en esta mañana. ¿Obedeces a Dios por conseguir cosas de Él? ¿O lo haces por amor genuino? Aleluya, porque realmente has entregado tu corazón a Dios. O tan solo, aleluya, estás porque Dios supla una necesidad, Dios sane una enfermedad. Aleluya. Por eso debemos de aprender en esta mañana a amar a Dios por quien es Él, no por lo que Él hace. Porque a pesar de que Dios no hiciese absolutamente nada, le tienes que amar de esa forma desinteresada. Amén. Con ese amor genuino, aleluya, porque Él es tu Padre. El hijo mayor, el cual representa a los moralistas, a los religiosos, a los legalistas de la época, aleluya, ellos que eran perfectos, llenos de orgullo, aleluya, que no querían en absoluto al Padre, aleluya, sino, aleluya, solamente querían ver qué podían sacar egoístamente de Él. Estaban al igual o más perdido que el hermano menor. Amén. El hermano mayor, aleluya, era incapaz de apreciar todo lo que tenía. El que, gloria a Dios, él tenía la compañía de su padre todos los días. Amén. No veía, mi hermano, el estado orgulloso de su corazón. Dice, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y ahí, mi hermano, es donde está realmente el problema de este joven. Amén. No era consciente, gloria a Dios, del estado de su necesidad, aleluya. El orgullo de sus buenas obras, de lo que él había hecho. Siempre he estado contigo, te he servido con dignidad, aleluya. Amén. Nunca jamás te he desobedecido, gloria a Dios. Se pensaba que eso le justificaba delante de él. Amén. Parece estar diciendo, aleluya, que su padre estaba en deuda con él. Y que se merecía lo mejor por todo lo que él hacía. Y Jesús, mi hermano, con estas palabras hace un ruego directo a todos los fariseos de la época a que cambien su corazón. Amén. Hacerles entender, aleluya, que ellos estaban lejanos al Padre. Que a pesar de que cantaban cántico, levantaban sus manos, su corazón estaba lejos de Dios. Porque solo se acercaron a Dios por lo que podían poseer de Él. Hermano, yo mismo reconozco haberme sentido identificado con el hermano menor. Pero siendo sincero, honesto, me siento también haberme identificado y comportado a veces como el hermano mayor. Amén. Revestido de ese falso orgullo, no rebajándome muchas veces, hablar con gente que considero que no son de mi condición, rechazando a un vagabundo, a un pobre, rechazando al miserable, aquel que no tiene nada y se acerca a ti por compasión. Y cuántas veces nuestro orgullo religioso, ¿verdad?, nos hace apartarnos de la necesidad. Hermano, el evangelio no es religión. Si tú tan solo te cambiaste de religión, no lo hiciste bien. Dios no quiere religiosos. Toda la gente que ha estado en procesiones y demás, simplemente siguen una religión.
Y nosotros nos creemos orgullosamente, muchas veces distintos a ellos. Pero cuántas veces nuestro corazón también se vuelve religioso. Y solo nos acercamos a Dios para pedirle. Y no solamente por su compañía, solamente por estar cerca, por sentir su abrazo, sus besos. Solo nos acercamos a pedir, hazme, dame, hazme. Pero cuántas veces le decimos, Señor, gracias, aunque no me den nada. No vengo a pedirte nada. Solo vengo a agradecerte que te acercaste a mí y que no te importó, aleluya, que mi pecado oliese mal en mí. No me rechazaste, sino que me abrazaste, me besaste y estás teniendo cuidado de mí cada día. El Evangelio no es moralidad, no es legalismo, no es libertinaje. Es algo totalmente distinto. La religión te dice, obedece tú, con lo cual Dios te acepta. Y te dice la religión, haz. El Evangelio es Cristo obedeciendo por ti. Dios te aceptó, aleluya, si pones tu fe en Jesús. Y esto, mi hermano, destroza el ego y el orgullo religioso humano. Y te dice, está todo hecho. Consumado es. El que lo tuvo que hacer, lo hizo todo. Amén. Y usted lo sirve, aleluya, no por conseguir nada, sino usted sirve por gratitud, por amor de su gracia. Amén. Hace tiempo una persona totalmente contristada y quebrantada, en medio de una campaña, le dijo un famoso evangelista, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y este hombre le dijo, ¿hacer tú? Lo siento, hijo, llegas 2000 años tarde. Alguien ya lo hizo todo por ti. Amén. Demos gracias a Dios porque Jesús, con su muerte y su resurrección, lo hizo todo por nosotros. Amén. Si te quieres ganar el favor de Dios por ti mismo, como hizo el hermano mayor, te recomiendo que leas Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sabe cuál era la función y lo que realmente tenía que haber hecho el hijo mayor? Ir a buscar a su hermano menor. Traerlo de vuelta a casa. Amén. Debía cuidar de él, aleluya. Gozarse porque él había vuelto, aleluya. Es más, no tenía ni que haber permitido que él se fuese. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Así que de la misma manera, mi hermano, vemos en la iglesia, en el templo, sillas vacías que antes estaban ocupadas. Y tal vez sean hermanos y hermanas menores que han salido de la casa del Padre, que han decidido vivir a su manera, que se han ido al mundo nuevamente a vivir lejos del Padre, una vida nuevamente inmoral. Y nosotros, como hermanos mayores, necesitamos ayudarles, no condenarles, no juzgarles. Amén. Debemos de intentar buscarles. Como dice Jesús, aleluya, en otra parábola que dice, en unas bodas, aleluya, invitaron a todos los amigos. Amén.
pero de los amigos, conocidos y familiares no vino nadie. Entonces dijo, salgan a las calles y aquellos que están perdidos, traigan los que disfruten de las bodas. Amén. Jesús estaba haciendo una alegoría con el pueblo judío, aleluya, y con los pecadores, con aquellos que no eran religiosos. Los religiosos los rechazaron y Jesús dijo, entonces vayan por las calles y aquellos que están perdidos, tráiganlos a las bodas. Amén. Esa es tu encomienda, gloria a Dios. Si tú en tiempo echaste en falta a alguien de esta casa que se fue, no lo juzgues. Amén. Búscalo. Tú eres su hermano mayor. Gózate si él regresa. Amén. Aleluya. Porque la escena final, aleluya, de esta parábola es un banquete, una fiesta. Amén. Aleluya. Una fiesta en la que el hijo menor, aleluya, supuestamente el malo, el rebelde, el que se fue, entró en ella a celebrarla. Pero el hijo mayor, el que se creía bueno, se quedó fuera. El amante de las prostitutas, de los vicios, aleluya, fue salvo, pero el moralista, el legalista, el hijo mayor se quedó fuera a las puertas, porque se negó a entrar. No sabemos realmente y nos cuenta, aleluya, la parábola que hizo el mayor. Deja la Biblia, aleluya, en incógnito, un final abierto, aleluya. No hay versículo 33 donde acabe esta historia. Como si de alguna manera nos dijese, aleluya, a todos nosotros, ¿vas a entrar al banquete o te vas a quedar fuera? Amén. Cierra tus ojos en esta mañana.